en el día de ayer terminó con un saldo bastante bueno dentro de este caso contra Álvaro Uribe en lo referente al llamado de todos los testigos con los que la fiscalía pretendía hacer ver culpable al expresidente Uribe. Y es que el balance realizado por el abogado Jaime Granados en el día de hoy es bastante bueno, ya que dice que de los 37 testigos llamados por la fiscalía y que declararon, ni uno solo de ellos estableció un elemento de prueba que permitiera afirmar que Álvaro Uribe hubiese determinado de manera dolosa a Diego Cadena o cualquier otra persona a cometer un hecho punible. Te cuento que ya la audiencia, que la fiscalía definitivamente fracasó en su intento de probar su teoría del caso. No hubo, de los 44 testigos que postuló, solamente se presentaron 39 y declararon 37, porque 2 decidieron guardar silencio, un derecho constitucional. Y de esos 37 que declararon, ni uno solo estableció un elemento de prueba que estableciese a su turno que Álvaro Uribe Vélez hubiese determinado al abogado Diego Javier Cadena o a cualquier otra persona de manera dolosa de la comisión de un hecho punible. Estuvo huérfano totalmente de elementos probatorios tipificados en la ley penal, que es lo que amerita en un juicio. Si alguien de manera cuidadosa tuvo la oportunidad de ver las audiencias en directo o en diferido, se dará cuenta de que no hay una sola prueba relacionada con el Álvaro Uribe Vélez. Alegan que hay unas interceptaciones que además son ilegales, en donde se dice algo, pero eso que se dice no es ni siquiera prueba de ningún delito. En un caso se menciona que le hicieron una consulta a Álvaro Uribe Vélez, al señor expresidente, sobre la posibilidad de presentar una acción de revisión. Consulta que además fue hecha de manera extemporánea, porque eso había ocurrido semanas atrás, ese ofrecimiento. Y él entendió que el abogado le estaba diciendo algo que podía hacer, aunque ya no sabía que lo hubiera hecho. Y esa es la única referencia en todo este proceso, que tampoco constituye ningún acto delictivo por las razones que le he explicado. Hemos pasado 3 meses escuchando pruebas en donde en ninguna parte Álvaro Uribe Vélez aparece cometiendo ningún delito. Lo que sí quedó claro, según indica el abogado Granados, y causa inquietud entre la opinión pública, es que Iván Cepeda volvió a ser mencionado por más de un testigo sobre supuestos ofrecimientos de beneficios de su parte. ¿Y el doctor Iván Cepeda hizo alguna manifestación frente a ese primer tema? Lo que sí nos dijo que sabíamos nosotros del doctor Uribe, que podíamos hablar del doctor Uribe, y nos brindaron beneficios jurídicos y económicos a que habláramos del señor Uribe, pero como nosotros no sabíamos nada, Ahora sí vamos entonces a esa tercera reunión que tuvo con la doctora y que estuvo el doctor Cepeda. Fue un sábado. No me acuerdo la fecha. Me imagino que ya debe estar la incógnita, la anotación donde entré y salí. ¿Qué pasó en esa reunión? Cuéntenos. Lo que ya le comenté. Cuéntenos. Que iban a dar preventas de una declaración en contra del doctor Álvaro Uribe. Concrétele a la audiencia quién iba a dar preventas. El doctor Iván Cepeda. ¿Y cómo se llevó a cabo esa reunión? En esa reunión estaba el doctor Iván. ¿El doctor Iván? Sí. ¿Quién es el doctor Iván? El doctor Iván Cepeda, presente lo que está, ¿no? Perfecto. ¿Listo? Y ahí es donde nos menciona al doctor Álvaro Uribe Vélez, que si nosotros sabíamos algo del doctor Álvaro Uribe Vélez, que dijéramos. Yo le dije, no, yo el señor no lo conozco, lo he visto por televisión. Aquí en presencia, qué pena señalarlo al señor Cepeda. El que me para a mí, los traslados y todo es Cepeda. Reunión que iban a vivir por parte del señor Cepeda, en ese momento lo están hablando así, lo que me consta me atreve. Para que asimismo fueran a la Honorable Corte Suprema para declarar en contra del señor Álvaro Uribe y su hermano. Detrás de eso estaba el senador Iván Cepeda, me lo transmite ella, y el periodista Daniel Coronel. Menciona usted que de esta comisión también formaba parte Iván Cepeda Castro. Sí. ¿Recuerda qué actividad realizó en esta reunión esta persona? No, es que la actividad fue conjunta, fueron todos con preguntas hacia nosotros de qué conocimiento teníamos, vuelvo y le reitero, de las relaciones de las autodefensas
con la fuerza pública, políticos, empresarios, cero. Era que si yo tenía conocimiento acerca de las relaciones de los Uribe con los grupos de autodefensa. ¿Y qué pasó con ese asilo? Que nunca se dio. ¿Sabe por qué nunca se dio? Porque seguro la información que ellos necesitaban o querían escuchar de mí no les sirvió. Y hasta ahí llegó el asilo. Ante estas declaraciones, el abogado Jaime Granados indicó que estas afirmaciones podrían dar pie a una reapertura del proceso contra Cepeda archivado previamente por la Corte Suprema y explica que podrían configurar una prueba sobreviniente y si esto se acredita al final del proceso, la Corte Suprema como juez natural de Cepeda tendría que evaluarlo, ya que dice el abogado Granados que esta es una de las tareas de la defensa, demostrar por un lado no solo la inocencia de Uribe, sino también quienes estuvieron detrás de lo que parece ser un complot en su contra. Me llama mucho la atención que muchos de los paramilitares que han sido testigos aceptaron en ese estrado que sí hubo un ofrecimiento de beneficios por parte del senador Iván Cepeda para lograr sus declaraciones, incluso no solamente las confesiones en el estrado, sino las interceptaciones a Carlos Enrique Vélez con Eurídice Cortés y otros. Ahí se demuestra que sí había esos beneficios. ¿Usted cree que después de este juicio debería surgir una nueva investigación contra el senador Iván Cepeda? ¿Ustedes han pensado en eso? Santiago, muy buena pregunta. Me consta que has seguido atentamente el juicio y evidentemente eso que afirmas es cierto, de que ha habido manifestaciones bajo juramento de multitud de testigos que hacen esas referencias. Pero hay que decirlo también, el escenario de este juicio, al que está sentado en el banquillo de los acusados, no es el senador Iván Cepeda, sino el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero estos elementos de prueba, estas declaraciones bajo juramento, muchas de ellas corroboradas con otras evidencias de carácter documental, pueden dar lugar a la conclusión de este juicio, a que pueda reabrirse el proceso que se le siguió al senador Iván Cepeda, como quiera que la decisión que a él lo cobijó un inhibitorio produce efectos de cosa juzgada formal. Es decir, que si hay prueba sobreviniente seria, puede ser revocado mientras no haya prescrito, por supuesto, esa conducta, y en ese momento pues tendrá su juez natural, que es la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, la oportunidad de hacer este examen, repito, a la conclusión de este proceso. Sin duda ese es uno de los desafíos que tiene la defensa, no solamente de establecer la inocencia de Álvaro Uribe Vélez, que es clarísima, sino también lo contrario, y es que efectivamente las pruebas que han ido surgiendo, traídas todas ellas por la Fiscalía hasta ahora, ninguna por la defensa, lo que muestran es todo lo contrario, que si hubo alguien que estuvo haciendo ofrecimientos, que estuvo alguien que estuvo detrás de lograr obtener declaraciones, incluyendo solicitudes o posibilidades de asilo, posibilidades de apoyos económicos, ha sido precisamente el senador Iván Cepeda desde la época en que era no solamente representante de la Cámara, sino incluso antes, cuando era un líder de una organización, una ONG dedicada a la defensa de derechos humanos. Y en esto también hay que decirlo, falta todavía toda la prueba de la defensa. Claro. Y allá podrá establecerse, además, quién más participó en lo que ya se empieza a ver como un entramado, como un complot construido justamente para poder involucrar a Álvaro Uribe Vélez y por esa vía tratar de erosionar su respetabilidad y su caudal político.